Muy buenos días, estimados estudiantes. Continuando el estudio de la derivación de funciones en general, ya nosotros en videos anteriores explicamos el concepto de derivada, explicando su definición de los 4 pasos, donde ya realizamos varios ejemplos. Ahora vamos a dedicarnos a dar una serie de teoremas que nos van a permitir encontrar las derivadas de una manera más rápida. Entonces vamos a comenzar con el primer teorema, que se llama regla de la potencia, que es la siguiente, que dice así: si f de x es igual a x a la n, entonces la derivada, que la vamos a denotar como f' de x, eso va a ser igual a que el exponente pasa a multiplicar con la base y le restamos 1. O sea que para derivar lo que hacemos es que el exponente lo pasamos a multiplicar con la base x y a n le restamos 1. Ese se llama el teorema general de la potencia para derivar. Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular la derivada de f de x igual a x a la 1/3, por ejemplo, entonces eso va a ser igual a que el exponente 1/3 le pasemos a restar 1/3 menos 1. ¿Ya? Y 1 es 3/3. Entonces es lo mismo que tengamos 1/3 de x a la 1/3 menos 3/3. Entonces nos queda 1/3. 1/3 menos 3/3 me da menos 2/3. Entonces queda x a la menos 2/3. Ahí está derivado. Lo que hay que hacer después es trasladar este exponente negativo a positivo. Entonces nos queda x, nos queda 1 dividido 3x a la 2/3, pasando de negativo a positivo. Pero esto también se puede reescribir como 1 sobre 3 raíz cúbica de x al cuadrado. Y esta viene a ser la derivada de esta función. ¿Estamos claros? Ahí se aplicó la regla de la potencia. Y vemos otro ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, tenemos y igual a f de x y esto igual a x. ¿Cuál es la derivada de esa función? Entonces, la derivada va a ser igual. ¿Cuál es el exponente de x aquí? Es 1. Entonces agarramos el exponente 1 por x a la 1 menos 1. Pues esto no es más que x, 1 menos 1, me queda 0. Y x a la 0 va a ser igual a 1. O sea que la derivada de y igual a f de x vale 1. Y también vamos a ir aprendiendo otros teoremas que nos permite, digamos, saber cuándo la derivada de una constante a qué es igual, y así sucesivamente la derivada de la suma, de la multiplicación, de la división, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ir viendo en otros más adelante. Pasaremos entonces ahora a explicar otro teorema. Antes de pasar adelante a explicar otros teoremas, miremos la notación que se va a usar en el resto del curso para las derivadas. Notación. Entonces la notación que se va a usar es, podemos usar, si yo quiero encontrar la derivada, que yo puedo usar y', puedo usar f' de x, también puedo usar la derivada de y con respecto a x. Podemos usar estos 3 símbolos. Hay otros símbolos que se utilizan otros autores, pero podemos nosotros intercambiar cualquiera de ellos. Vamos ahora entonces a continuación a pasar a explicar otra regla para derivar, que es la regla de la constante.
regla de la constante. Dice así, si f de x es igual a k, donde k es una constante, donde k es una constante cualquiera, puede ser cualquier número, entonces f' de x, eso va a ser igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Que la derivada de cualquier número, de cualquier constante, siempre va a ser 0. ¿Bien? Por ejemplo, si yo tengo f de x igual a menos 10, entonces su derivada, eso va a ser igual a 0. ¿Ya? Cualquier número que nosotros le queramos encontrar la derivada siempre va a ser 0. Esa es la regla de la constante. Pasaremos entonces ahora a explicar otra regla importante, ¿verdad?, para derivar funciones. Regla de una constante por una función. Entonces la regla de una constante por una función dice así: si g de x es igual si tengo una función g de x igual a una constante por otra función, entonces si quiero encontrar la derivada de g de x, g' de x va a ser igual a k por f' de x. O sea, la constante por la derivada de la función f. Por ejemplo, si yo tengo la función g de x igual a 20 x a la menos 1 medio, por ejemplo, entonces aquí tengo una constante por una función. La función f de x es x a la menos 1 medio. Entonces, su derivada va a ser igual. Según lo que tengo, la constante se va a multiplicar por el exponente. Eso nos va a quedar 20 por menos 1 entre 2. Eso me va a dar menos 10. Menos 10x a la menos 1 medio menos 1. ¿Ya? O sea, igual a menos 10 x menos 1 medio, y menos 1 lo puedo poner como menos 2 medios, y esto es igual a menos 10 x menos 1 medio menos 2 medios, me queda menos 3 medios. ¿Estamos claros? Y eso lo podemos reescribir de la siguiente manera, como menos 10 menos 10 dividido x a la 3 medios, pasando de negativo a positivo. Y esto no es más que menos 10 dividido la raíz cuadrada de x a la 3. Y este vendría a ser el resultado de ese ejemplo. ¿Estamos claros? Ese es un ejemplo de una constante por una función. Bien, con esto pues prácticamente estamos explicando 3 reglas. La regla de la potencia, la regla de una constante, cómo sería una constante, y la regla de una constante por una función. Vamos a pasar a otra regla. Bien, vamos ahora a explicar otra regla que se llama regla de la suma o la diferencia.
se utiliza el mismo artificio. Regla de la suma o la diferencia. Regla de la suma o la diferencia. Si f de x es igual a u de x más b de x y u' de x, la derivada de x, y b' de x, o sea, si la derivada de u y la derivada de b existen, entonces f' de x va a ser igual a u' de x más b' de x. Eso quiere decir que si yo tengo una función dada por la suma de dos funciones y la derivada de u existe y la derivada de b existe, entonces la derivada de f de x pues va a ser igual a la suma de las dos funciones derivadas, ¿ya? A encontrar la derivada de la suma de las dos funciones. Eso es lo que significa ese teorema. Igual ocurre con la diferencia. En vez de más, sería aquí menos. Y si las dos funciones, si las dos derivadas existen, pues yo puedo encontrar la derivada también de una diferencia o de una recta. Vamos a proponer ahora un ejemplo. Por ejemplo, calcular la derivada de la siguiente suma. P de t igual 8t a la cuarta menos 6 raíz de t más 5 sobre t. Entonces, si ustedes se fijan, aquí tenemos la suma de tres funciones. P de t está formada por esta función más esta función más esta función. Combinada suma con recta. Lo primero que vamos a hacer es tratar de reescribirla. Reescribir esta raíz como t a la 1 medio, para luego tratar de encontrar la derivada. Entonces, P de t yo lo puedo reescribir de esta manera. El 8 que es la cuarta queda igual. Y menos 6 raíz de t se puede poner como t a la 1 medio, que es lo mismo. Más 5 sobre t, pero este t lo puedo pasar al numerador como t a la menos 1. Eso me queda 5t a la menos 1, que es lo mismo. Y ahora sí apliquemos el teorema de la potencia a cada función. Entonces decimos que P' de t va a ser igual 4 por 8, 32 t al cubo, porque lo que hacemos t al cubo, porque lo que hacemos es que le restamos al exponente 1, 4 por 8, 32 y 4 menos 1 me queda t al cubo, menos 6 por 1, 6 por 1 es 6 entre 2 y me queda menos 3. T a la 1 medio menos 1 queda acá. Más por menos me da menos acá. Este menos 1 pasa a multiplicar con el 5 y me queda t a la menos 1 menos 1. Derivando, ¿no? Entonces esto no es más que P' de t igual a 32t cubo y aquí nos va a quedar 1 medio menos 1, como que le resté 2 medios. Entonces 1 medio menos 2 medios me queda menos 1 medio. Entonces aquí me va a quedar menos 3t a la menos 1 medio menos 5 menos 1 me queda menos 2, menos 5t a la menos 2. Bien,
Entonces, el siguiente paso sería simplificar un poco. Entonces nos queda P' igual a 32 T a la 3. Este menos un medio vamos a pasar a negativo a positivo, entonces me queda menos 3 sobre T a la 1 medio menos 5 sobre T al cuadrado, pasando de negativo a positivo. Entonces esto va a ser igual a que escribamos P' de T igual 32 T al cubo. Este quedaría como menos 3 dividido raíz cuadrada de T menos 5 sobre T cuadrado. Y este sería el resultado de esa derivada, encontrar la derivada de la suma. Esperando, ¿verdad?, que hayan comprendido esta parte. Fíjense que lo que aquí utilicé solamente fue el teorema de la suma. Y aplicamos también la regla de la potencia para derivar funciones, que es el primer teorema que nosotros vimos. Vamos entonces ahora a proponer otra regla. Vamos a proponer la regla del producto y del cociente, pero en el próximo video. Hasta aquí esta parte, y esperando, ¿verdad?, que hayan comprendido estas primeras reglas de derivar. En el próximo video vamos a explicar la regla del producto y la regla del cociente y hacer algunos ejemplos aplicados, ¿verdad?, para que apliquemos esas reglas. Gracias, ¿verdad?, por su atención y nos vemos en los próximos videos.